No estás progresando. Estás repitiendo ciclos. Lo vuelvo a repetir. No estás progresando. Simple y llanamente estás repitiendo ciclos. El éxito no llega cuando cambia el calendario, cuando llega un nuevo año, cuando cambias de lugar o simple y llanamente cuando hacemos declaraciones positivas en la mañana, al mediodía, en la noche. La realidad es que el éxito se da cuando primeramente y genuinamente hacemos un cambio de mentalidad, un cambio de carácter, un cambio a la hora de la toma de decisiones y sobre todo, un cambio de hábitos. El mayor enemigo del progreso, el mayor enemigo del progreso no es la falta de oportunidades. El mayor enemigo del progreso es la repetición inconsciente de los mismos pensamientos, de las mismas decisiones, de los mismos hábitos. Por lo tanto, quien no transforma su manera de pensar, quien no transforma su manera de actuar, su manera de hablar, quien no hace un cambio en sus hábitos, en su mente, en su carácter, termina llamando destino a los ciclos que él o ella han creado, lo han alimentado con el paso del tiempo. Estimados amigos, hay personas que creen que están avanzando, en la vida, cuando en realidad solo están dando vuelta en el mismo lugar. Cambian de trabajo, cambian de pareja, cambian de ciudad, cambian de iglesia, de comunidad, cambian de ministerio, cambian de organización, cambian de amistades, cambian el entorno, pero hay un detalle. Hay un detalle. A pesar de haber cambiado de pareja, de haber cambiado de iglesias, de amistades, de ciudades, de todo, hay algo que permanece exactamente igual. Los mismos conflictos, las mismas emociones, las mismas decisiones. Por supuesto, la suma de todo esto es los mismos resultados. Y aquí surge una pregunta muy, pero muy incómoda, pero es una pregunta que hay que hacerla. Todos debemos hacerla. Todos. En algún momento de nuestra vida. ¿Realmente estoy progresando?
¿realmente estoy avanzando? ¿Realmente estoy creciendo? ¿Realmente estoy en modo de desarrollo, crecimiento, progreso? ¿O simple y llanamente estoy repitiendo el mismo ciclo del año anterior y de los años pasados? Esa respuesta que nosotros demos a una pregunta tan incómoda es la que va a determinar, sin discusión alguna, el día en que nosotros tomemos conciencia de dónde estamos parados. Si estamos en el camino del progreso, si estamos en el camino del crecimiento, o simple y llanamente estamos en el mismo lugar, en la misma situación de hace 5, 10, 15 o 20 años. Porque no todo movimiento representa progreso. Lo vuelvo a repetir, no todo movimiento representa progreso. Muchas veces existe movimiento, pero no transformación. Y cuando hay movimiento sin transformación, lo único que cambia es el escenario, porque la historia continúa siendo la misma. Por eso es importante tomar en cuenta que sin transformación, el movimiento que estamos incursionando no nos está llevando al progreso. Simple y llanamente, lo único que hay es un cambio de escenario, pero nuestra vida en realidad no ha cambiado. Seguimos obteniendo el mismo resultado. Seguimos viviendo la misma historia. Y eso estuve estudiándolo en el ámbito de la psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano, y lo califican como la ilusión del movimiento. Escuchen, estimados amigos y amigas que forman parte de nuestra comunidad acá en el canal de Reingeniería Conceptual. Y a todos aquellos que nos ven por primera vez, bienvenido. Es un verdadero placer poder tener su atención en cualquier parte del mundo donde se encuentran. La ilusión del movimiento es una forma que desde el mundo de las ciencias que estudian el comportamiento humano califican esta forma o manera que tiene el ser humano o algunos seres humanos de momento de pensar que mientras más se mueven, mientras más ocupados estén, mientras más actividad tengan, eso se traduce en progreso. Ellos dicen en cuanto a la ilusión del movimiento lo siguiente: la mente humana, oído a esto, suele confundir la actividad con el crecimiento. La mente humana suele confundir la actividad con el crecimiento. Desde la psicología moderna, este fenómeno
la ilusión del movimiento, recibe dos nombres importantes: la ilusión del progreso y la repetición de patrones conductuales. O sea que la ilusión del movimiento está relacionado con estos dos nombres que ahora voy a explicar. Número uno, la ilusión del progreso. Ilusión del progreso. Y número dos, la repetición de patrones conductuales. Podemos estar muy ocupados y aún así, muy ocupados, sumamente ocupados, y aún así permanecer exactamente en el mismo lugar desde el punto de vista emocional, mental, espiritual, relacional, desde el punto de vista profesional, financiero. Por ende, debemos tomar en cuenta estos dos puntos, con los cuales hace mención la psicología moderna, que comprende la ilusión del movimiento. Lo primer punto es la ilusión del progreso. A mí me llamó mucho la atención esto cuando lo estuve estudiando, leyendo, y dije, Dios mío, esto es parte, sin lugar a duda, de lo que en algún punto de mi vida yo viví. Y que de seguro muchos de los que están hoy en el mundo están viviendo sin darse cuenta. ¿Qué es la ilusión del progreso? Oído el tambor, estimados líderes, estimados amigos. La ilusión del progreso ocurre cuando una persona cree que está cambiando. Cree que está cambiando. Ella cree, él cree que está cambiando porque observa un movimiento externo. Porque observa movimiento externo. Y ella piensa, él piensa que está cambiando. Aunque internamente, en lo más profundo de su interior, en su mente, en su espíritu, en su ser, sigue siendo la misma persona. Por ello, puede cambiar de empleo, puede cambiar de ciudad, puede cambiar de país, puede cambiar de relaciones, puede cambiar de trabajo, de proyectos, pero si su manera de pensar, de sentir, de decidir, continúa igual, estimados amigos, el verdadero cambio jamás ocurrió. Lo que sí ocurrió fue un cambio de escenario. ¿Un cambio de qué? De escenario. ¿Un cambio de qué? De personas. ¿Un cambio de qué? De trabajo. ¿Un cambio de qué? De lugar. Pero interiormente la persona sigue siendo igual. No ha habido un cambio interior. Solamente un cambio de escenario. A eso se le llama la ilusión del progreso en el campo de la psicología. Y el segundo punto tiene que ver con el patrón conductual. Un patrón, para
definir principalmente un patrón, es una secuencia de pensamientos, de emociones y conductas que se activa de forma automática frente a situaciones similares. Eso es un patrón. El patrón es una secuencia de pensamientos, de emociones, de conducta que se activan automáticamente frente a situaciones similares. En otras palabras, es la forma programada en la que nosotros reaccionamos sin detenernos a reflexionar, a meditar, a analizar, sin detenernos primeramente a pensar con criterio, sino simple y llanamente es automático. Por eso hablamos de repetición de patrones conductuales. Cuando una persona responde siempre de la misma manera, aunque cambien las circunstancias externas, la persona siempre responde de la misma manera. No importa dónde esté. Puedes estar aquí en Venezuela, donde estoy yo actualmente. Puedes estar en Italia, puedes cambiar a Japón, después irte a Rusia, irte a la China, irte a Estados Unidos, que es, por cierto, lo que le ha pasado a muchas personas que viven cambiando de nación en nación, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y cuando vuelven y regresan nuevamente a su ciudad natal, dicen el por qué no funcionó en ningún país, lugar o sitio, y vuelven al mismo lugar de donde salieron, de la misma manera. La realidad no tiene que ver con los escenarios, los lugares, tiene que ver es con que no hubo un cambio interno. Se siguió repitiendo el mismo patrón que estaba aquí en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, la misma forma de pensar, la misma forma de operar, la misma forma de hablar, la misma forma, y el resultado viene a ser el mismo. Por eso se llama repetición de patrones conductuales, porque no importa dónde estés, lo que importa es si tú interiormente, si yo como ser humano, hago el cambio que debo hacer en mi mente, en mi espíritu, en mi ser, que no me permite o no me ha permitido progresar y que me mantiene estancado o estancada. El patrón sigue siendo el mismo. Puedes estar muy ocupado u ocupada. Puedes estar constantemente activo o activa. Puedes estar haciendo cambios permanentes y sin embargo seguir siendo exactamente la misma persona por dentro. Sé que este tipo de contenido no es fácil porque nos confronta, pero yo aprendí, mis estimados amigos, a través de un expositor, algo en una conferencia de liderazgo donde participé, donde uno de los conferencistas expresó algo importantísimo que tocó mi vida. Estoy hablando de hace unos más de 20 años, 25 años, donde él dijo lo siguiente. Él expresó
La verdad que no te confronta, no te cambia. La verdad que no te confronta, la verdad que no nos confronta, no nos cambia. Y estas son duras verdades que nos confrontan. Ejemplo de patrones o repetición de patrones conductuales. Una persona cambia, por ejemplo, 5 veces de relación sentimental o de pareja en un promedio de unos 10 años. 5 veces. Pero siempre termina viviendo el mismo conflicto emocional. Esto es un ejemplo. Una persona puede tener 5 o hasta más relaciones en un determinado tiempo, pero siempre termina con el mismo conflicto emocional. Y la realidad es que algunos dirían o dirán que tiene mala suerte, o ella misma o él mismo dice: tengo mala suerte. ¿Cuántas personas no he conocido que han cambiado de trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, en un espacio de 10 años, y me dicen: es que tengo una suerte, tengo una mala suerte? Bueno, en el campo de las relaciones también eso se da. Tengo mala suerte, pero la realidad no es esa. Otros dicen: es que esto es lo que me ha tocado, esto parece ser mi destino. Y no, mi estimado amigo, mi estimada amiga, no es nada relacionado con el destino. Tampoco está relacionado con la suerte. Es un patrón que nunca fue o ha sido resuelto. Repito, no es mala suerte, no es cuestión del destino. A veces es simple y llanamente un patrón no resuelto. Y mientras el patrón permanezca intacto, los ciclos continuarán repitiéndose. Y señores, a los que estamos dedicados al liderazgo, a aquellos que estamos dedicados a la asesoría, ya sea en el ámbito de un ser humano, de una pareja, de momento dentro de una organización, una de las cosas que más vemos, por lo menos mi persona, son estos tipos de patrones en algunas personas que terminan simple y llanamente llevándolos a ciclos que viven repitiéndose porque no han tomado en cuenta que tienen un patrón que los está manteniendo, los está llevando al mismo resultado. Y al llevarlos al mismo resultado, lamentablemente terminan llevando una vida donde los ciclos se repiten continuamente. ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo? Un ciclo, estimados amigos, es la repetición constante de una experiencia sin que exista
una verdadera transformación interior en el ser humano. En otras palabras, el escenario, como hemos dicho, cambia, pero el patrón interno permanece intacto. Desde la psicología, estos ciclos suelen estar alimentados, oído a esto, por lo siguiente. Número 1, tome nota, tome papel, tome lápiz. Traumas no resueltos. Traumas no resueltos. Número 2, creencias. Creencias limitantes. Número 3, respuestas automáticas del sistema emocional. Respuestas automáticas del sistema emocional. Por eso muchas personas terminan diciendo: otra vez me pasó lo mismo. Siempre termino igual. O todos son iguales. Todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son iguales. O todos los países terminan siendo iguales. Bueno, el problema no suele estar afuera. El problema está a veces, reitero, es adentro de esa persona, porque mantiene el mismo patrón conductual. El patrón interno es el que termina gobernando la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de decidir, la manera de responder, la manera de juzgar de una persona. Ahora la pregunta es: ¿estás progresando o simple y llanamente estás repitiendo el mismo ciclo? ¿Qué es el progreso real? ¿Qué es el progreso real, genuino? El verdadero progreso no consiste en moverse más. Consiste en repetir menos, porque se ha aprendido más. Lo voy a volver a repetir. El verdadero progreso no consiste en moverse más, en trabajar más, en tener mayor actividad, en estar más ocupado. No. La realidad es que el progreso consiste en repetir menos, porque se ha aprendido más. Progresar significa, número 1, aprender. ¿Aprender de qué? Bueno, aprender del error, aprender del fallo, aprender de la experiencia. ¿Quieres progresar profesionalmente, en tu liderazgo, en tu relación? ¿Quieres avanzar en tu ministerio? Pues el camino número 1 es aprendizaje.
tener un espíritu, estimado amigo y estimada amiga, un espíritu, una mente, un corazón dispuesto a aprender cada día. Número 2, progresar significa integrarse. Progresar tiene que ver con corregir. Si usted no corrige, vuelve a repetir. No progresa. La gente quiere progresar sin corregir, sin aprender, sin rectificar. Y así no se progresa. Por eso repite el mismo ciclo. Pero cuando hay verdadero progreso, es porque es el resultado de que ese hombre, esa mujer, ha corregido lo que tiene que corregir en su vida, en su liderazgo, en su profesión, en su ministerio. Madurar, progresar, tiene que ver con madurar. Es más, creo que el mayor nivel de progreso alcanzado de un ser humano es la madurez. Desde mi punto de vista, la madurez espiritual, madurez en el ámbito emocional, madurez integral. Y no estoy hablando de ser un ser perfecto, estoy hablando de madurez. La persona que va en un continuo progreso, de seguro, en conformidad al progreso, es su madurez. Va progresando porque va madurando. Ha madurado porque decidió progresar. Decidió progresar en el día que rectificó, en el día que corrigió, en el día que aceptó que necesitaba cambiar hábitos, formas de pensamientos, formas de actuar que no les estaba permitiendo llegar al objetivo, sino por el contrario, lo mantenían repitiendo el mismo ciclo de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, hasta que un día tomaron la decisión, se despertaron y dijeron: ya va un momento, 3, 4 trabajos y me está pasando lo mismo. No, aquí hay algo, y algo que está relacionado conmigo. Debo hacer una revisión. La persona que actúa así, la persona que se sienta en una mesa a reflexionar así, esa persona en ese mismo momento está dando el primer gran paso hacia el progreso. Entonces, progresar significa ir en el camino del aprendizaje, de la integración, de ser corregidos, de madurar, de evolucionar. Ejemplo. Coloquemos un ejemplo pequeño, sencillo, muy cotidiano. Antes reaccionaba con ira ante cualquier situación. Explotaba. Y como estaba lleno de ira, explotaba, y por mi boca y a la hora de tomar una decisión, bueno, me dejaba llevar por la ira. Pero ahora reconozco primeramente mi emoción, la gestiono y respondo, no conformo
o no de acuerdo a la emoción, sino de acuerdo al dominio propio, de acuerdo a la sabiduría, de acuerdo a la prudencia. O sea, no me voy a dejar llevar por la emoción, voy a sentarme y voy a pensar primeramente cómo voy a responder ante esta situación tan incómoda. Allí hay una manifestación o una revelación o testimonio del progreso de un ser humano. ¿Por qué? Porque el cambio verdadero ocurre no afuera, es adentro de la vida de cada ser humano. Lo vuelvo a repetir, el cambio no ocurre afuera para mi progreso, el cambio ocurre el día en que yo, Eliezer Díaz, entendí, comprendí que el responsable 100% de mi éxito, de mi crecimiento y mi desarrollo está en mis manos. Y por lo tanto, empiezo a realizar cambios en mi vida. Para que estos cambios internamente, posteriormente puedan manifestarse en todas las facetas o roles de mi vida. En el mundo de la psicología se habla de la psicología del ciclo. Y escuchen esto, por favor, muy interesante. Los ciclos suelen mantenerse por tres razones fundamentales. Los ciclos suelen mantenerse por tres razones fundamentales. Número uno, se mantienen por una identidad no renovada. Esto es, mientras continúes siendo la misma versión de ti mismo, mientras te mantengas sin cambiar, vas a producir los mismos resultados. Número 2, emociones no procesadas. Emociones no procesadas. Y tiene que ver con que todo aquello que no se sana, oído a esto, todo aquello que no se sana termina repitiéndose. Lo que no se procesa se repite. Número 3, decisiones automáticas. El cerebro, dicen los expertos en la conducta humana, prioriza aquello que le resulta familiar, incluso cuando ese patrón, incluso cuando ese patrón es altamente destructivo para la persona, para sus seres queridos, sus relaciones, operaciones o actividades. Esto es tremendo. El cerebro prioriza aquello que le resulta familiar, incluso cuando el patrón es destructivo, es nocivo. Por eso es importante recordar la siguiente frase. El cerebro no busca necesariamente
lo mejor. Busca aquello que conoce. Dicho esto, aunque no soy psicólogo, no soy sociólogo, no soy psiquiatra, en realidad me dedico es al ámbito del liderazgo, a la orientación, a la asesoría, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel de organizaciones, a nivel de familias. Tomo esto en cuenta porque es sumamente nutritivo, importante para nuestras vidas. Y quiero hablarles sobre la diferencia entre el ciclo y el progreso. Porque de seguro te debes estar preguntando, bueno, Eliezer, ¿cuál es la diferencia entre el ciclo y el progreso? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Me las puedes dar? Claro que sí. Anótalas. Diferencia entre ciclo y progreso. Vamos a comenzar con el ciclo. La primera característica del ciclo es el ciclo, cuando estás viviendo una vida de esas características, se repite siempre lo mismo. 2. No hay una experiencia de transformación. 3. Conservas los mismos patrones y los mismos hábitos. 4. Produces los mismos resultados. En cambio, el progreso se puede identificar en la vida de un individuo, de una familia, de una organización, de una nación, por decirlo de esta manera. El progreso se identifica, número uno, porque integra el aprendizaje. Integra algo importante, el aprendizaje, el aprender. Y muchos de nosotros debemos tomar en cuenta este punto. Aprender. Todos los días debe ser un día para aprender. Número 2. Rompe los patrones nocivos, destructivos, o los patrones de estancamiento. Los rompe por completo. Los identifica y los rompe. Número 3. Eleva el nivel de conciencia. Eleva el nivel de conciencia. Número 4. Produce una transformación real y genuina. ¿Te has conseguido con personas que de momento tenías como 10 años sin verla y después que las ves, después de 10 años, conversas con ellos, ves que esa misma persona sigue siendo la misma persona hace 10 años? No ha cambiado nada, no hay un cambio, ni no ha progresado, tiene los mismos patrones, sigue hablando de la misma manera. Y tú dices, bueno, ¿qué ha pasado con esta persona? 10 años y el único cambio que tiene es un cambio físico. Externamente ha cambiado, pero interiormente no ha cambiado. Externamente hablo de la parte física. Pero también
¿No te ha pasado que has visto algunas personas que después de 10 años, cuando las ves, dice, wow, tremendo, vi a Pedro o vi a María, impresionante. María o Pedro me dejaron como loco, cómo cambiaron, cómo han progresado en la vida. Dios, esa persona timorata, esa persona miedosa que conocí, nada de esa persona no queda nada absolutamente. Hoy ese hombre, esa mujer es una persona totalmente diferente. Qué tremendo, qué progreso, qué madurez. Ahí está el detalle. El ciclo te devuelve al mismo lugar. Lo vuelvo a repetir, anótalo por favor. Si has llegado a este momento, te has mantenido en este video, anota esta frase. El ciclo te devuelve al mismo lugar. El progreso, por el contrario, te transforma y te saca de ese lugar de estancamiento. Nueve señales de que estás viviendo en un ciclo. Número 1, cambias de entorno, pero no de resultados. 2, te ocurre lo mismo con personas diferentes. 3, experimentas un constante déjà vu emocional en tu vida. Siguiente, tomas decisiones impulsivas una y otra vez. Por último, con frecuencias dices, otra vez terminé igual. Sigues siendo la misma persona inmadura, sigues siendo la misma persona en la cual no se puede sentar a uno a debatir porque se molesta de cualquier cosa contraria a su opinión y por lo tanto las relaciones, ya sea de amistades, sentimentales, laborales, se terminan desquebrajando. Por lo tanto, si tienes esta característica, no es culpa de la vida. Es simple y llanamente el resultado del patrón. No se te olvide eso. Identifica el patrón. ¿Cómo puedo romper estos ciclos? ¿Cómo puedo romper con estos ciclos? Porque estoy agotado, estoy cansado, estoy cansada de vivir así. Me agoté, me cansé de vivir en la misma situación, de vivir el mismo escenario cada año, cada mes. ¿Cómo rompo? ¿Cómo puedo romper con estos ciclos? Número 1, tienes que tener algo bien importante, hacerte consciente del patrón. Porque lo que no reconoces
inevitablemente lo vas a volver a repetir. Número 2, interrumpe la reacción automática. No respondas igual a aquello que siempre activa tus emociones. Número 3, cambia tu identidad. No basta, estimado amigo, con actuar diferente. Debes convertirte en una persona diferente. Y déjame decirte que tenemos a un creador el cual puede ayudarnos a hacer ese cambio, en convertirnos en una persona totalmente diferente. Número 4, aprende antes de volver a avanzar. Aprende antes de volver a avanzar. Cada experiencia debe dejar una enseñanza. Cada experiencia en la vida, aún la más dura de la vida, nos debe dejar una enseñanza. Y esa enseñanza debemos tomarla como parte de nuestro crecimiento. El aprendizaje es el punto exacto donde el ciclo se rompe. El aprendizaje es el punto exacto donde el ciclo se rompe. Por lo tanto, estimados amigos, la reingeniería conceptual no busca simplemente modificar hábitos. Busca transformación en la estructura interna del pensamiento. Por ello, el nombre de nuestro canal, Reingeniería Conceptual. La idea aquí no es simplemente modificar uno que otro hábito. No, va más allá todavía. Es buscar una transformación estructural interna a nivel del pensamiento de cada ser humano. Porque hemos entendido que hábito sin conciencia, el único resultado que da es ciclo. Pero hábito con conciencia, el resultado es diferente. Progreso. Cuando cambias la manera de pensar, ya lo debes saber. Cambias la manera de vivir. Hoy tienes dos caminos delante de ti. Como líder, como ser humano, como madre, como esposa, como padre, como emprendedor, emprendedora. Hoy tienes dos caminos delante de ti. Puedes seguir repitiendo los ciclos o puedes comenzar hoy mismo, en este momento, un progreso verdaderamente consciente. La decisión la tomas tú, la decisión la tomo yo. Cada quien elige qué camino va a tomar en la vida y se respeta. Pero nunca olvides este principio. No es el paso del tiempo lo que transforma nuestras vidas. Es el nivel de conciencia. El nivel de conciencia con el cual decidimos vivir. El día
en que un ser humano descubre el patrón que gobierna su vida, dejará de repetir oído la misma historia y comenzará a escribir una nueva historia totalmente diferente. Totalmente diferente. De progreso, de crecimiento, de desarrollo, de prosperidad, de satisfacción, de estabilidad. Permítame cerrar con lo siguiente. No todo lo que se repite es destino. Muchas veces lo que se repite es inconsciencia. Y cuando la conciencia despierta, los patrones se rompen. Los ciclos se terminan. Y comienza el verdadero camino al progreso. No rompes el ciclo cambiando de escenario, sino cambiando la conciencia con la que respondes al escenario. Mi nombre es Eliezer Díaz y desde Venezuela ha sido un placer poder compartir contigo estos principios en nuestro canal de Reingeniería Conceptual, un espacio para la transformación integral de nuestra vida a través de la renovación de nuestra mente con el fin de desarrollar nuestro propósito, de desarrollar nuestro potencial y llegar con satisfacción a los objetivos que nos hemos planteado en la vida. Progresar en todas las áreas. Éxito.